Todos contra el cáncer. 2030, el año en el que las cifras del cáncer se disparan. 1 de cada 2 hombres lo tendrá, así como 1 de cada 3 mujeres. Solo en España a cada hora se diagnostican 32 nuevos casos y es la segunda causa de muerte en nuestro país. Con estas cifras es el momento de pasar a la acción y de multiplicar el esfuerzo en la lucha contra el cáncer. El Gobierno de España ha declarado la iniciativa Todos contra el cáncer como acontecimiento de excepcional interés público en torno al protocolo del 2022-2024, una oportunidad sin precedentes para concienciar y movilizar a la sociedad española sobre la importancia de sumar los recursos y las capacidades de todos en torno a un gran programa de acción contra el cáncer, que incremente los recursos disponibles para proyectos de prevención, investigación, atención y divulgación. Es el momento de dar el primer paso para conseguir cambiar las cifras. Todos contra el cáncer tiene una misión muy clara: alcanzar el 70% de la supervivencia en cáncer en España para 2030. Por todo ello pedimos un esfuerzo para impulsar el proyecto Todos contra el cáncer y así conseguir los siguientes retos. Primero, la divulgación. Hay que tratar de visibilizar el cáncer y su impacto en la sociedad, buscando la movilización social en torno a la causa del cáncer. La segunda causa, la prevención. Incrementar la concienciación social sobre la prevención y detención precoz del cáncer, fomentando la adopción de hábitos de vida saludables y participación en programas de detención precoz por parte de la sociedad. Tercero, la atención. Incrementar la atención a pacientes y familiares para mitigar y paliar las necesidades clínicas y no clínicas. La cuarta, la investigación. Incrementar la investigación oncológica para que aumente la tasa de supervivencia en cáncer, buscando la excelencia y la transaccionalidad, de forma que los resultados lleguen al paciente gracias a la financiación. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana, pero si solo nos unimos, todos contra el cáncer.